Y después de analizar la actualidad en torno a ese día después de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, vamos a saludar a Fernando Cocho, analista de inteligencia y experto en geopolítica. Fernando, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Fernando, vamos a analizar cuáles son los frentes que se abren después de la victoria de Donald Trump. Hay muchos escenarios que están pendientes de las decisiones que tome el presidente electo de Estados Unidos. Uno de ellos es esa guerra en Ucrania. Escuchábamos las palabras pronunciadas en una entrevista por parte del senador Marco Rubio, que hablaba de que es momento de que Estados Unidos ponga fin a la guerra de Ucrania. Donald Trump ha dicho varias veces que no está muy por la labor de seguir ayudando financieramente a Ucrania. También ha dicho que la OTAN pues no funciona tal y como está planteada. ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué crees? ¿Qué decisiones, qué pasos va a dar Donald Trump en torno a este conflicto? Bueno, primero habría que ver que la agenda política que Donald Trump ha hecho durante toda su campaña, luego la puede cumplir, la puede ejecutar, enfrentándose a parte del establishment y lo que es la industria armamentística de Estados Unidos, que ha sido muy potente, es un factor oculto, digámoslo así, a la población, pero que genera mucha controversia y además es un proceso de influencia muy importante de la política. Desde el punto de vista de si cumple lo que ha dicho, evidentemente ha dicho que va a generar un nuevo proceso de una OTAN diferente en el que Europa tendrá que poner más dinero o lograr una independencia militar de lo que es la OTAN actualmente, que no va a financiar más la defensa europea, que seremos nosotros teóricamente los que tenemos que hacer nuestra propia defensa, o salirnos de la OTAN y montar un eurocuerpo, un euroejército. Y por otro lado, la guerra de Ucrania, él siempre ha dicho que tendría que negociarse, tendría que hablarse. No olvidemos que en su momento también Donald Trump y Putin tuvieron su relación institucional bastante sólida y evidentemente él ha dicho siempre que esa guerra no tenía que haber ocurrido y que de estar en el presidencia no ocurriría y que acabará con ella. ¿Y cómo acabará? Evidentemente el plan que tiene Trump o lo que ha dicho que va a hacer es no digamos una cesión por ninguna de las dos partes, sino llegar a un armisticio, a una parada de la guerra y una especie como de guerra fría o un muro parecido al de Corea del Norte o Corea del Sur durante X tiempo. Evidentemente Estados Unidos no va ya a permitir que Ucrania entre en la OTAN, eso está claro, no podía tampoco desde el punto de vista jurídico, y tampoco va a enviar armas suficientes como para que Zelensky aguante en lo que es el envite de las tropas rusas. Evidentemente eso va a cambiar el escenario geopolítico de Europa, la cual se queda, bueno, nunca se le esperaba realmente y nunca ha tenido mucha importancia, pero va a quedar en vilo y va a o depender 100% ya de Estados Unidos desde el punto de vista energético y económico o buscar sus propios caminos de alianzas, no digo con Rusia, pero sí digo con los BRICS. Eso es la primera salida. La siguiente salida es que Donald Trump en la guerra de Ucrania ha dicho que no va a poner más armas y tampoco soldados, aunque sea de manera camuflada, ni va a permitir tampoco que la Unión Europea, o la OTAN en este caso, lo haga con armamento norteamericano. Eso pone a Zelensky en un sitio muy complicado y favorece mucho los intereses geopolíticos de Rusia y de los BRICS, porque detrás de Rusia están los BRICS. Puede ser una salida importante y puede acabarse esta masacre que hay en la guerra entre Rusia y Ucrania. Preguntar también por la guerra en Oriente Próximo. Ha sido Benjamin Netanyahu uno de los primeros en felicitar esta mañana a Donald Trump y entiendo que en felicitarse a él por felicitarse a sí mismo por esta victoria, entiendo que porque la sintonía que tiene Donald Trump con Netanyahu es muchísimo mayor que la que el primer ministro de Israel tenía con Joe Biden. Así es, así es. El caso de Israel es totalmente diferente. El caso de Israel, que es un aliado tradicional, el único aliado casi tradicional que tiene en Oriente Medio, necesita el apoyo de Estados Unidos y su comunidad armamentística, su aparato industrial armamentístico para continuar sus avances en los 5 frentes que tiene en estos momentos abiertos Netanyahu. Sí es cierto, y no lo ha negado nadie nunca, que Donald Trump y Netanyahu tienen una muy buena relación porque ambos no son políticos. En el caso de Donald Trump es un empresario y por tanto le preocupa la visión geopolítica y económica del apoyo de Israel en esa zona y Benjamin Netanyahu, no es tampoco un político al uso, es más bien un líder que intenta ser carismático y ha generado un proceso de influencia que ha traído muchos problemas a su país, incluso a él, desde el punto de vista jurídico, y tiene una visión más mesiánica o más de estructura económica y de peso económico que lo que es una visión política como tal. Por tanto, los dos se complementan en algunas áreas, dado que Netanyahu lo que le interesa básicamente de Palestina son los yacimientos de gas y petróleo que hay en la costa de Gaza. Y por otro lado le interesa el norte de Israel, el sur del Líbano, que es altamente fértil y riega las aldeas y los kibbutz que tiene Israel repartidos por el norte de Israel y el sur del Líbano. Por tanto, son intereses económicos siempre.
Te quiero preguntar también por esa guerra comercial con Europa, de la que ha avisado Donald Trump muchas veces durante la campaña electoral y que ha provocado cierto temor aquí en Europa. De hecho, han sido pues muchos los líderes internacionales que rápidamente, después de felicitar a Donald Trump y darle la enhorabuena por su victoria, bueno, pues han puesto sobre la mesa la idea de a ver qué iba a pasar con la evolución de esa guerra comercial. Hemos visto la renta variable europea despedir la sesión con caídas importantes ante ese miedo a la guerra comercial. ¿Crees que va a ser una prioridad para Donald Trump la guerra comercial con Europa o su foco va a estar sobre todo puesto en China y en México? Su foco estará, por supuesto, en China, en México y en todos los BRICS. Evidentemente, aunque suene un poco duro decirlo, Europa no cuenta absolutamente nada económicamente para Donald Trump. Es un país que se permite hacer sanciones unilaterales para los que comienzan con China o con Rusia o con otros países, significa que nos ve como un feudo. Eso no es bueno ni malo, es un hecho consumado. Hay que tomarlo como tal. La guerra económica en Europa por parte de Estados Unidos ya está ganada. Dependemos de él, Estados Unidos, energéticamente y en muchas de las materias primas que antes traíamos de otras partes del mundo y que geopolíticamente a Estados Unidos no le interesaban. El de fracking, el petróleo que antes no vendía nunca, el que producía y ahora lo está vendiendo, etcétera. Por tanto, es más importante para Donald Trump y del conflicto real económico que está en la evolución del mercado asiático, la ASEAN, controlado por China, está en los BRICS, controlados por China, Rusia, Irán, Brasil, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, están sumando hasta 75 países para intentar ser BRICS. Por tanto, 2/3 de la economía del mundo prácticamente ya están en poder de un bloque que no es el bloque que llamaríamos Europa o incluso la anglosfera. Esa es la situación. Podemos quejarnos, pero tenemos que ver si Europa es capaz o no de negociar al mismo tiempo, independientemente con Estados Unidos e independientemente también con China, los BRICS o con otros países. Y si Estados Unidos nos deja, evidentemente, claro. O sea, que la prioridad de Trump es hacerle la guerra comercial a los BRICS. Evidentemente. Además, ha llegado ya a un acuerdo, lo dijo en su anterior mandato y lo dijo en la campaña electoral, que evidentemente no va a hacer una guerra directa contra China, sino que si China va a fabricar coches eléctricos o va a generar una cantidad de poder expansionista económico, geopolíticamente, que lo haga con Estados Unidos de la mano y ambos se enriquezcan. Evidentemente, Estados Unidos es consciente que era una primera potencia omnímoda que ya no es, y evidentemente ahora China y los BRICS están evolucionando y están llegando casi a pisarle los talones, por no decir en algunas cosas superándole a cuestiones económicas y geopolíticas de tecnología, básicamente a Estados Unidos, puesto que Estados Unidos subcontrató gran parte de su tecnología y otros productos a China o a alguno de los BRICS. Ahora se devuelve todo esto y el libre cambio que beneficiaba a Estados Unidos porque era una posición de fuerza se va a convertir a lo mejor en un proteccionismo. Y ese proteccionismo dependerá de los intereses con los que llegue comercialmente, insisto. Donald Trump no es un político, no es un militar, es un comerciante. Entonces vamos a ver con qué capacidad de negociación va con China, con los BRICS y con Europa. Fernando Cocho, analista de inteligencia, experto en geopolítica, un placer compartir contigo estos minutos. Muchísimas gracias por hacer esta lectura post-victoria de Donald Trump. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Vamos a repasar ahora mismo pues en directo todos esos mensajes de felicitación desde esta mañana que han llegado a Donald Trump tras su victoria. Entre ellos, el presidente de Hungría, Viktor Orbán, felicitaba